para nosotros también un placer estar por primera vez en Argentina y, como decía Alberto, también porque lo entendemos casi no solo para venir a contar lo que hacemos, sino también casi como un intercambio, no solo a intercambio de debates y también de aprender experiencias que en este lado del océano se han venido haciendo y de las cuales pensamos que parte de nuestro trabajo es aprender de experiencias de otras partes del mundo también y ver cómo se pueden hacer propuestas también en la situación en la que actualmente está España con el tema de la vivienda. ¿Sí? Sí. El estudio de la panadería llevamos desde el 2003 trabajando en Sevilla y bueno, partíamos de un posicionamiento común de la necesidad casi de repensar un poco la arquitectura, también por el rechazo a la escuela de donde veníamos y eso casi como que, entre otras cosas, casi nos unía. Y desde el 2003 fundamentalmente, bueno, venimos como desarrollando de manera casi intuitiva, azarosa, pero también por otro lado viéndolo ya desde el presente hacia el pasado, realmente también muy, no hay tanto azar, sino también hay un interés o unas ganas de aprender y de proponer en estas dos líneas. Por un lado, la que un poco nos trae aquí, que es el tema, bueno, del premio un poco que nos dan Anarquía Próxima, del cual agradecemos también por, como decía Alberto, ¿no?, que realmente se trata casi de arquitecturas domésticas, arquitecturas de los bajos recursos y un poco, bueno, que un premio así valore estas experiencias. Y bueno, esta línea un poco que venimos realizando desde hace unos años de infraestructuras docentes llevadas a cabo como prototipos seriados en este caso de comedores, donde el interés es que, bueno, ese prototipado y ese hacer en serie nos ha permitido racionalizar y acotar tanto tiempos como presupuestos como adecuación al contexto, y por eso realmente es una serie donde va cambiando en función del lugar y de los condicionantes del propio colegio o del propio administración pública. Y luego otra línea que también voy a contar que bueno, casi tiene más peso que esta en la actualidad, también por el número de años que llevamos en ella y también porque que estamos muy involucrados en este tema, una línea que llamamos Casa Más o Menos la vivienda como proceso, que pretendemos que sea casi como una línea de investigación-acción paralela en torno a la vivienda y a la necesidad de adecuación de la vivienda al usuario o a los habitantes, y por lo tanto pues una línea un poco de vivienda participativa, ¿no? Luego, si da tiempo, comentaré un pequeño proyecto a recomendación de Alberto, que se sale un poco de esta línea, pero sí realmente hay una mirada y una manera de actuar bastante en consonancia con lo que os voy a contar. Bueno, el proyecto de los comedores realmente, como os contaba, parte de un concepto prototipo de comedor, tanto a nivel de implantación como, bueno, a nivel de implantación realmente el interesante es que el prototipo lo adecuamos a esos lugares residuales que realmente tienen que ser construidos los comedores. En España hay una necesidad de dotar a muchísimos colegios de comedores, puesto que los padres están pues trabajando, padre y madre, como antes a lo mejor no se trabajaba las dos personas, y entonces hay una demanda de comedores para dotar a esos niños por lo menos, aparte de la docencia, de lugar para comer, ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Que muchos de estos colegios no tienen espacio para ello, y muchos de los lugares donde están estos comedores son lugares residuales y donde además, paralelo a la construcción de los comedores, el colegio lógicamente no tiene que parar, ¿no? Se tiene que hacer lo más rápido posible. Incluso la propia administración pública nos lo ha ido demandando con muchísima urgencia, casi porque por temas políticos los padres estaban a la calle porque sus hijos no tenían lugar para comer. Entonces, en ese sentido, pues la necesidad como de adecuarnos a esas prisas,
a esos bajos presupuestos, que bueno, que a lo mejor hay, vamos, en principio son presupuestos de 600 euros metro cuadrado. No solo la construcción es baja, sino también los plazos de ejecución. Los plazos de ejecución nuestra también son bajas, y la construcción de 4 o 6 meses. Y bueno, por eso empezamos, nos vinieron dos comedores de golpe, y lógicamente dijimos, bueno, vamos a idear una manera de hacer que nos permita, y nosotros mismos también, aprovechar de nuestro propio esfuerzo. Ni que decir tiene también que racionalizar nuestros propios honorarios, ¿no? Cada vez que el tema de los honorarios de los arquitectos, que tan bajos cada vez están siendo, pues yo creo que estamos como casi que nos parece interesante darle la vuelta a esa condición de casi de precariedad, y bueno, buscarnos la vida y ver otras formas de hacer que también nos posibilite rentabilizar ese trabajo realizado, ¿no? Entonces, bueno, el concepto constructivo, además, estamos hablando efectivamente de bajos recursos, son tecnologías baratas, pero bueno, que dándole un poco una cierta vuelta al propio material constructivo nos ha permitido sacar cierta coherencia, cierta manera de hacer. Entonces, bueno, en principio se trata como tenemos realmente presupuesto de nave industrial, realmente el concepto es un poco cercha, que nos permita cubrir una luz relativamente grande, y que está cubierta pues una chapa metálica agregada de bajo coste, y es hacia afuera donde efectivamente se muestra como una arquitectura más dura, y hacia adentro es donde hemos priorizado el presupuesto bajo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto también, el tema de la seriación también nos ha permitido que poco a poco, además de los 4 comedores que ahora mismo hay hechos, ahora mismo además es curioso que nos han encargado 2 más. En ese sentido es como un proyecto en proceso, donde de un proyecto a otro también nosotros mismos vamos aprendiendo y vamos tecnológicamente también adecuándolo y, digamos, perfeccionando un poco esta tecnología sencilla, ¿no? Donde realmente con esa cercha de cubierta ligera y simplemente un falso techo donde ponemos el aislamiento debajo, y con una cierta ventilación simplemente nos permite una cierta cubierta ventilada, entre comillas, y que frente al calor del verano y de la España del sur, pues nos permite racionalizar el uso del aire acondicionado. Y bueno, simplemente la cercha tiene un cierto juego también para delimitar distintos espacios, la zona de comer, de la zona de la cocina, y en definitiva, bueno, es como un caparazón de estructura metálica sobre una base de bloque de termarcilla, que luego en uno de los comedores, ya por tema tecnológico del código técnico que en medio entró, pues lo pasamos a un sistema de cámara tabique simple, muy sencillo, que nos permitía tener cruces que rigidizaban la estructura. Como veis, son todas arquitecturas muy sencillas, donde efectivamente en este caso, por la situación donde estaba el colegio, donde estaba el comedor, que era un lugar muy residual y que además el contacto con el colegio era muy puntual, casi que lo que se construyó fue un patio al cual pues, por lo menos ese comedor se podía abrir, ya que el resto del contexto y del límite era bastante como duro, y donde realmente una cierta como calidez se consigue en el interior, también como veis con tecnología muy económica de suelo de linóleo que envuelve hasta hacer hasta llegar a una altura determinada, que se encuentra con un falso techo de paneles de viruta orientada, ¿no? Entonces, como veis, en este caso, en el siguiente comedor, en vez de cerrarse hacia adentro, lo que se hace se abre hacia afuera, puesto que el contexto es totalmente diferente, da justo a una zona de juego, y por lo tanto esos espacios intermedios entre el jugar y el comer es lo que construye esa galería
que es la que de alguna manera es habitada en el entretanto de una actividad y otra, ¿no? Este comedor, en cambio, que se adecúa también porque los comedores por un lado tienen que tener acceso y desde esa zona de juego, pero por otro lado está todo el tema del catering y de contacto con el exterior a través del coche, y entonces, bueno, en este caso, por el contexto y por la ubicación del colegio, digamos, se fragmenta y crea esta otra galería, pero digamos con una pata hacia la zona de acceso al automóvil, ¿no? Y como veis, bueno, un juego simplemente de ventanas, adecuándonos a las distintas alturas de los mayores y de los pequeños. Y bueno, el interior, como veis, cada uno de un color, de manera sencilla, y simplemente el juego de la cercha también nos permite meter un poco de luz dentro. Y bueno, son imágenes de la ubicación de este colegio. Y este último, realmente el lugar era tan residual, casi que quedaba como detrás de unas gradas de una zona de juego, ¿no? Claro, al final era una zona tan residual que decidimos como incorporar la propia grada de la pista en parte de la galería que el comedor tenía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se desmontó la grada y se volvió a montar, construyendo una galería. Como veis, son todos muy similares, pero tienen como ese giro, ese cambio para adecuarlos a cada una de las realidades. Realmente, para nosotros el interés del proyecto, para empezar, es que efectivamente un proyecto en proceso. Como os contaba, a raíz de esto han surgido más comedores, que estamos ahora en ello, y donde además vemos el interés casi de adecuarnos tanto a las necesidades de esos usuarios, de esos niños, adecuándolos con unos espacios con una cierta iluminación o calidez de interior. Igualmente a la institución pública, que tiene sus prisas y sus presupuestos y su normativa, e incluso también adecuándonos a nuestras condiciones, que son bueno, pues darle una cierta creatividad al asunto, un cierto juego también, una cierta tiempo de dedicación también acotado. Yo creo que, bueno, esto ya habíamos sufrido mucho de dedicarle mucho a proyectos con mucho cariño, y al final también incorporarle la necesidad de controlar también el tiempo que le dedicas a las cosas, también para sentirte también que se va construyendo también eso como un condicionante más. Y efectivamente el concepto de variación sobre algo dado, que nos parece interesante, el tema de cortar y pegar, y casi como de copiarte a ti mismo, y en función de los casos decidir qué se copiará literalmente, qué sufrirá nuevas variaciones, o que realmente es totalmente nuevo. Todo esto desde la pequeña escala hasta la gran escala, ¿no? Realmente, posiblemente dentro de unos años, sería bonito ver cómo realmente ese prototipo va todavía cambiándose más. Y además un interés de tener cada vez más control del propio proceso, como decía, del proceso de ejecución, de redacción y de ejecución, y casi de estudiar esa memoria o esa línea de dónde somos realmente originales o dónde nos copiamos a nosotros mismos, ¿no? En esa estrategia de repetición y variación donde se va mejorando a lo largo del tiempo, y donde vamos aprendiendo de nuestras debilidades y fortalezas, así como de la propia empresa o de la propia gente con la que estamos construyendo. Claro, a la propia empresa, de los 4, 3 fueron construidos con la misma empresa, y ellos mismos pues también casi que les interesa formar equipo con nosotros, porque ya ambos vamos como mejorando y reduciendo costes y mejorando en tecnología.